Gracias, presidenta. Adelante. Bueno, yo sí puedo decir como alcalde de la ciudad de Monterrey que fui que la prisión preventiva oficiosa no sirve y por eso vengo a hablar en contra. Esta reforma que a simple vista pretende abordar la crisis de inseguridad que aqueja a nuestro país, lo que realmente propone es reforzar una política punitiva que ya ha demostrado ser ineficaz y profundamente injusta. Esta propuesta es un error, con consecuencias devastadoras para nuestro sistema de justicia y sobre todo para la gente más vulnerable de México. ¿Para qué son las cárceles? Esta pregunta a menudo evitamos hacérnosla. Las cárceles, en su concepción ideal, deberían de cumplir dos objetivos fundamentales. El primero, proteger a la sociedad. Y el segundo, rehabilitar a aquellos que han sido condenados por cometer un delito. Pero lo que esta reforma busca es convertir a las cárceles en espacios de espera interminable para personas que ni siquiera han sido juzgadas. Se trata a esta gente como culpables antes de que un juez haya podido examinar su caso. Se les encierra, no porque se haya probado su culpabilidad, sino porque el Estado ha decidido que es más fácil meter a las personas a la cárcel que mejorar las capacidades de investigación de sus fiscalías. Esta figura, que permite encarcelar automáticamente a una persona sin juicio, sin análisis, sin control judicial, convierte a la prisión preventiva, que debería de ser una medida excepcional, en una sentencia anticipada. Se viola el principio de presunción de inocencia y estamos despojando al juez de la capacidad de analizar si esta medida realmente es necesaria o proporcional a cada caso. En otras palabras, esta reforma propone que el Estado, en lugar de trabajar en mejorar la capacidad de las fiscalías y de las policías para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los delitos, opte por las más fáciles: encerrar a la gente sin juicio, el castigo sin pruebas, la renuncia al debido proceso. En México, el 87% de la gente que ingresó a prisión tan solo el último año lo hicieron sin sentencia, y cerca de la mitad de ellas bajo la modalidad de prisión preventiva oficiosa. Estamos encarcelando a la gente sin saber y sin determinar su culpabilidad, permitiendo que el Estado castigue antes que juzgar. El artículo 19 de nuestra Constitución establece que la prisión preventiva debe de aplicarse únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, la protección de la víctima o la comunidad, o bien el desarrollo mismo de la investigación. La prisión preventiva oficiosa convierte la excepción en regla. Es muy fácil decir que esta medida es para combatir delitos. Es muy fácil decir que esta medida es para reducir inseguridad. Y sin embargo, los resultados están clarísimos. Los delitos que más nos lastiman como sociedad, el narcotráfico, el secuestro, el feminicidio, el huachicol, todos estos están contemplados en el catálogo ya desde hace años. No obstante, su inclusión en este catálogo no ha reducido su incidencia. Al contrario, estos delitos siguen creciendo. Entre el 2008 y el 2023 se han añadido numerosos delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y todo ese tiempo lo que hemos visto es un aumento en el hacinamiento de las cárceles, el incremento en la violencia intramuros e invariablemente más y más casos de personas inocentes encarceladas. La crisis de inseguridad en México no surgió por la falta de medidas punitivas y estas medidas no han servido para mitigarla. La prisión preventiva existe, la prisión preventiva se requiere en nuestro sistema, pero justificada, la que siendo una medida cautelar legítima permite que un juez, después de analizar el caso, determine si es necesario mantener una persona en prisión antes de ser juzgada. Pero lo que se propone el día de hoy es una medida automática, mecánica, obligatoria, sin análisis individualizado y que convierte al ciudadano en presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pobre del inocente pobre que no tiene medios de defensa, pues pasará años en la cárcel y con poca esperanza de volver a ver a su familia. Y lo digo así, en estos términos, porque muy al estilo de la falta de justicia histórica en nuestro país, seguimos adoptando mecanismos que, lejos de hacer justicia,
siguen criminalizando la pobreza. La prisión preventiva oficiosa afecta desproporcionadamente a los grupos históricamente vulnerados. En el 2023, el 23% de las mujeres en prisión preventiva declararon haber sido acusadas falsamente. Muchas de ellas enfrentaban situaciones de precariedad antes de su detención y además el 70% de estas mujeres son madres, lo que significa que su encarcelamiento tiene un impacto devastador en sus hijos y en sus comunidades. Y por si fuera poco, e incluso ayer en la comisión se hizo el cuestionamiento, el dejar la acción de adquisición de drogas en el catálogo castiga a la gente por una falla gravísima del Estado en materia de salud pública. Y para eso nadie tuvo respuesta. Compañeras y compañeros, esta reforma que hoy se nos presenta no resuelve la inseguridad y no resuelve la impunidad. Esta reforma no es la solución, es una sobresimplificación al enorme problema de inseguridad que tanto nos preocupa. Lo que requerimos es fortalecer el sistema de justicia, no llenar a la cárcel de más gente sin juicio previo. Así no haremos a México un país más seguro. Lo que necesitamos es fortalecer a las fiscalías, lo que necesitamos es fortalecer a las policías, necesitamos mejorar la defensoría pública, promover políticas de prevención que ataquen la raíz de la delincuencia y no meramente sus consecuencias. Hoy, desde esta tribuna, hago un llamado a rechazar esta reforma y a no renunciar a la construcción de un sistema de justicia que realmente proteja a las víctimas de México, en lugar de victimizar más a la pobre gente de México. Un sistema que respete los derechos humanos y que garantice el debido proceso para todas y para todos. La prisión preventiva oficiosa no es y nunca será la solución mágica y automática a nuestros problemas de seguridad pública. Es nuestra responsabilidad legislar para el futuro, para un México de justicia, en donde la justicia no sea un sinónimo de castigo indiscriminado, sino de protección y de respeto a los derechos fundamentales de la gente. Votemos en contra de esta reforma, votemos a favor de un México donde la justicia sea realmente justicia para todas y para todos y no solamente un privilegio para quienes puedan pagarla. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene ahora